Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Bienvenidos a este episodio especial de Siervos Inútiles. El día de hoy me acompaña un gran amigo. Ahorita se los voy a presentar. Tenemos una charla bien interesante que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Y pues bueno, vamos a ello. Amigo, ¿cómo estás? ¿Y tú? Qué bárbaro, Bien. crack. Hasta que te dejas entrevistar. Luego que me comentaste apenas antier. Muy emocionado, amigo, muy contento. Gracias por aceptar la invitación. Él es Alex Hernández, amigo de muchos años. Y seguramente alguno de los que está viendo el video lo conoce, otros no. Entonces, amigo, pues ¿quién eres? Platícanos un poquito de ti. Una pregunta ruda, así como cuando es tu primer día de clases y tienes que decirlo enfrente de la gente. Literal, pararte y... Sí, no. Soy Alex. Bueno, pregunta interesante. Así pensándola y diciéndote decir la primera respuesta, soy un hombre amado me considero un hombre amado por Dios y Amén. un hombre que le gusta la pizza y los tacos de asado. O sea, tal cual, si me ponían así. Pero sí, o sea, tal cual, es un hombre, un adulto joven, Excelente. amado por el Señor y ya, ¿no? ¿Qué más se puede decir, no? ¿Tu nombre, hermano? Alejandro, mi nombre es Alejandro, solo Alejandro a secas. Todos me dicen Alex, pero como me gustan decir, o sea, no. O también te llamamos Number One. También, yo tengo un apodo ahí surgido ahí. Pero es de esos apodos épicos, ¿saben? Coincidió, ¿no? Estuvo muy bueno. ¿Por qué te dicen Number One? No es una historia tan rebuscada, entonces nada más. Yo fui al fútbol con una playera de Electrolit con un número 1 y ya el mono me empezó a gritar el number 1 por la playera de Electrolit con el número 1, pero sí, tal cual la historia. Fíjate que yo no sabía. Yo pensaba que era, o sea, que tu apodo Number One era porque una vez en un campamento, creo que fue en el bosque, si no me equivoco, te tocó como un equipo que todo el mundo, pues nadie tenía expectativas de ese equipo. Caballo negro, sí, no. Y al final ganaste el campamento. Y yo pensé que por eso te decían Number One. No. Justo fue antes el apodo y después salió lo del campamento y ya. ahí se consolidó. Buenísimo. Sí. Oye, Un buen campo, por cierto. ¿Y qué estudiaste, amigo? ¿Te dedicas a algo? ¿Trabajas? ¿O tienes como alguna profesión? ¿Qué es de Alex en esta parte? Por el momento me estoy dedicando al trabajo familiar, soy comerciante. Como saben, trabajo en el mercado de abastos, en la central de abastos de aquí de Guadalajara. Pero no estudié nada acerca de negocios. O sea, es lo que como que aquí está algo diferente, ¿no? Claro. Yo estudié una licenciatura en áreas de la salud. Yo estudié terapia física allá por el 2013. Súper distinto, ¿no? Sí, no, súper distinto, tal cual. Estudié terapia física. Duró poco la carrera, fueron 4 trimestres. La ejercí poco. Y tal cual pasaron un año, 2 años y de lleno al trabajo. Al negocio familiar. Al negocio familiar, así es. Oye, amigo, y me comentabas que tienes 30 años. ¿En qué etapa de la vida sientes que te encuentras ahora mismo, amigo? O sea, ¿cómo estás viviendo esta etapa? La pregunta dura. Tu adultez joven. Tal cual. Mira, si me preguntaran cuál sería mi etapa en este momento, creo que es una etapa de ya poner en práctica lo que se ha estado formando, lo que se formó de los 20 a los 30. Claro. Creo que es como esa transición de independencia. Digo, disque independencia, ¿no? Porque la verdad es que, gracias a Dios, creo que la generación de nuestros papás están muy presentes. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y creo que esa transición, ese proceso de irse independizando, ver cómo administrarse, etcétera, ya llega un punto en el que ya es como que, como las esas llantitas en las bicicletas, de que están ahí las dos llantitas, Sí, ya, de repente, pum, te las quita, ¿no? Entonces ya de lleno, o sea, es tal cual uno administrarse. Y tú empezaste como joven, o bueno, te independizaste como que a los 20 y tantos, ¿no? 20, se puede decir como los 26, por ahí. Más o menos. Más o menos, sí. Aprox. Que ya desde antes. O sea, sí, para vivir solo, o sea, sí, o vivías con tu hermana. No, vivías solo, ¿verdad? Vivía solo sí. en la casa de mi hermana. En la casa de tu hermana. Se casó y pues ya tuve que mudarme de ahí. Regresé a mi antigua casa y ya después, o sea, gracias a Dios se pudo tener la oportunidad de una casa y ya me vine acá. Oye, y bueno, muchos saben, otros no, pero te acabas de casar, ¿cierto? Sí, hermano, ya. Sí, son días. parecidos ahí en color. Qué padre, amigo. Cuéntanos cómo estuvo tu boda. ¿En qué sentido? No, o sea, me imagino que es algo que esperaste mucho tiempo.
¿Qué tal como, pues todas esas emociones que viviste, ¿no? ¿Recomiendas casarse o no? Sí, es súper recomendable casarse, la verdad. Fíjate, a mí Te casas joven aparte, 30 años. me pasaba mucho a veces creo que es normal que llegue una etapa en la que te estás resignando, ¿no? Malamente, o sea, que nos encanta el drama, ¿no? Claro. Uno se quiere resignar de a gratis y de que a veces romantiza, no sé, uno la soledad o de que empieza Claro. estos gustos musicales, etcétera, o sea, toda tu identidad prácticamente cambia, ¿no? O sea, te quieres como que encapsular en eso, pero no, pésimo, o sea, pésima etapa, o sea, cásense, o sea, tal cual, o sea, conozcan al Señor, vean el propósito del matrimonio, o sea, tomen consejería, o sea, pero si ese es anhelo en el corazón, o sea, tómenlo, pues, o sea, darle, pues, sí. Claro. Porque igual tengo entendido que dentro de tu testimonio, de tu noviazgo y todo eso, o sea, tuviste que remar contra María, ¿cierto? Sí. Andy se cotizaba contigo de que hazle tu luchita, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo dependiste de Dios en esa parte, amigo? Porque pues fueron varios años, ¿no? Que estuviste cortejando a Andy, y el Señor te dio como esa fortaleza, esa valentía, pues ese romanticismo, esa parte de lo que significa ser hombre, ¿no? O sea, ser echado para adelante, no desanimarte, y cortejarla al punto de que, mira, hermano, ya hoy están casados, ¿no? Para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Sí, fíjate que fue algo interesante y peculiar, porque yo era de la idea, o sea, malamente en la que las cosas fluyeran, ¿no? Claro. No tanto de ser tan proactivo, pero resulta que mi pareja de ahora, mi esposa, sí era de decir de que no, o sea, el hombre tiene que ser proactivo, pues, o tal Claro. cual. Entonces, sí fue como que al principio un choque en el que decía, no, pues no, o sea, no va a pasar nada, no fluye, pues. Pero otros me decían, es que no estás haciendo que fluya, pues, como tal. Entonces sí fue ese reto, o sea, para mí, Claro. en el yo, o sea, animarnos a dar ese paso. Y me acuerdo muy bien, una plática que tuve con More, por cierto, un saludo a More y felicidades por tu hijo More, su hijo de... Felicidades. Sí, muchas felicidades. More, miembro clave de Siervos Inútiles, acaba de ser papá, bendiciones a la familia y al pequeño Isaac, Dios te bendiga. Y en una plática con él me quedó muy, muy marcado, o sea, el tema que me dijo acerca del consuelo del cristiano en el decidir, porque una vez decidiendo, o sea, tienes de dos, o sea, el sí o el no, pero, o sea, siendo hijo de Dios, o sea, las dos son bendición, pues. Claro. O sea, el sí es igual de bendición como el no en su momento, una vez obedeciendo lo que se debe hacer. Entonces dije, pues sí, o sea, y empecé de ahí con el típico mensajito y todo, porque ni eso, o sea, yo casi quería que en la reunión se dieran las cosas para... Que un ángel bajara y los Sí, presentara y los pusiera tal juntos, cual. ¿no? Entonces dijémoslo de poquito, Claro. y fue... Fluye. Fue Ahora una sí que ahí, cuando una bendición, empezaste a ¿no? hacer eso, empezó a fluir, ¿no? Exacto, entonces dije, Dios, o sea, gracias, pues, o sea, se vio luego esa como esa respuesta, Claro. en la que sí, obviamente hubo a veces, se puede decir como retrocesos, dudas, etcétera, pero en términos normales. Claro. Y creo que ya prosiguió pues ya la cita, ya de que el cine, ya, pues hablar, fue una etapa muy chida, pues. Claro. Ya, Sí. o sea, De conocerse ya más con propósito y con todo. propósito, invité a la boda de mi hermana, o sea, ya posterior a eso ya fue cuando me animé ya. Ahora es un paso oficializar, clave, ¿no? Sí, el hecho ¿no? de presentar o ir a eventos con la familia. Exacto, sí, ¿no? Digo, yo sentí muy padre, o sea, muy bonito esa vez porque, o sea, ya al aceptar esa salida, creo que sí lo valoraron mucho porque para ellas creo que sí fue como que una decisión Claro. firme, o sea, decir sí o no, pues. Sí. Entonces, O sea, es una buena señal de la iniciativa que estás tomando tú como hombre y ella al aceptar también te está dando esta entrada a que, bueno, pues vamos a continuar a como formalizar un poquito más. sí, es interesante. Oye, padrísimo, hermano. Enos de aquí ya. Sí, ya. Excelente. 2 meses, ¿verdad? 2 meses ya cumplidos en ciertos días. Justo. Oye, ¿y qué sentiste cuando la estabas viendo, hermano? Ahí que entraba en el altar. La verdad es un trance, es como inexplicable, ¿verdad? O sea, a la vez estás nervioso, estás feliz, estás emocionado. ¿Sí lloraste o...? Fíjate que... ¿Estuviste a hasta eso punto? no, o sea, a punto. Sí. Pero sí se te pone como un nudo en la Sí. garganta, ¿sí? Pasó algo curioso porque justo antes de que entraras fueron más las ganas de llorar que cuando ya la vi. O sea, cuando ya la vi fue como ya... o sea, Como que todos los nervios se calmaron. Sí, ya cuando estaba aquí enfrente de mí ya fue como que llevas pues sí, esas miradas así de que ya... Claro. esas noches, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Después de tanto que ha Sí. pasado, ¿verdad? Oye, y pasando a lo mejor a un poquito de términos más espirituales, tú eres cristiano.
de cuna, conociste al Señor ya grande, o sea, si pudieras platicarnos un poquito cómo fue como ese encuentro o ese primer amor que tuviste con Cristo. Bien, yo nací tal cual en cuna de religión tradicional, en la católica romana. Fíjate que algo curioso fue que, o sea, sí estuve en escuelas, o sea, católicas, o sea, me gustaba y, o sea, aparte lo recuerdo y no era como que muy ajeno a, como que eventos religiosos, Claro. que la primera comunión, los retiros, etcétera. O sea, estabas en un contexto religioso, por así Un decirlo. contexto religioso, no tanto de tal cual, Ujú. estrictamente todos los domingos, pero sí era parte de porque creo que hay Lo veces veías en en las tu que día a día. absolutamente nada, perfecto, o sea, no era muy ajeno a mí. Pero llega a 2006, nos invitan a una iglesia cristiana, se llamaba, bueno, una iglesia que estaba por La Tijera, ya por el Palomar. Ujú. Y ahí invitan a un campamento a mis hermanas. O sea, mis hermanas tienen 6, 7 años más que yo. Entonces ellas van en 2006, yo voy en 2007, y yo en ese lapso de 2006-2007, en esa iglesia, escucho términos, o sea, como los términos, sé que de la gracia, de la Claro. nueva vida, de la fe, de Jesús. Entonces, son temas que había escuchado, pero que no los había aterrizado tal cual como entender bien esa redención que Cristo hace. Sí, claro. Entonces, llega 2007, voy al campamento y justo en la noche final... ¿2007? 2007. Da el plan de salvación y fue ahí donde el Señor me llamó. ¿Cuántos años tenías ahí? 12 años. ¿12 años? 11 para cumplir 12. ¿En O qué sea, en iglesia verano. estabas ahí? Se llamaba Vida y Familia. Vida y familia. Sí, ya, o sea, Ujú. ya tiene rato que no, Sí, sí, no sí. está esa iglesia. Ya, De ya. ahí pasamos a una iglesia o sea, un tiempo muy breve. Ujú. Y de ahí saltamos a Rey de Reyes ya en el Ah, 2008. De hecho, finales de 2007, o sea, empezando. Y empezaron a ir o sea, como ya seguido, por así decirlo. Sí, ya ha sido. Ya. Porque yo me acuerdo que te conocí en el 2011. 11, sí. ¿Cómo se llama ese campamento? En la Fue ese Peña de nombre. Bernal. En la Peña de De hecho, en Bernal. ese campamento fue, o sea, ahí en la última noche. Un campamento, pero de verano. Ah, pero en el 2007, ¿no? 2007. Ok. Sí. Y años después, 4 años después, nos conocimos. Éramos equipo, de hecho, creo. O no me acuerdo si era equipo con Con el Fer. con el Fer, ajá, y su hermano. Y ahí éramos best friends. Otra historia aparte que sería bueno contarla, pero sí. Sí, Pongámosle yo así. tengo como un blackout de luego como en esa parte. Mega blackout, o sea. Sí, de que yo me acuerdo que luego volví a ver a Alex en el 2015, 2016, si no me equivoco. 16. 16. a mediados, sí. Y era como conocerlo por primera vez, así de que me presenté con él y mucho gusto y bienvenido a la reunión. Bienvenido. Y resulta que ya lo conocía de añales. Y perdón, me acordaba, amigo. Ya eres mi perdón. amigo en el 2011. Ya éramos amigos. Y de Era como hecho, un reencuentro para mí ¿te en acuerdas 2016? que fuimos a una fiesta? A la fiesta de Julia, ¿no te Sí, a acuerdas? sus 15, sí. A sus 15 y estábamos bailando ahí codo a codo y 2016 no me acordaba yo. Una amistad ya sembrada desde ese año. Sí. Pero bueno, gracias a Dios, mira. Amén, hermano. Sí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hay algunas fotos por ahí. Sí, debe de haber varias. Sí. A ver si... Ahí deben estar perdidas, pero ahí están. Oye, amigo, pues dices que desde 2007, luego 2011 empezaste a ir a Rey de Reyes, luego hasta el 2016. ¿Qué pasó del 2011 a 2016? O sea, ¿ya no ibas a la iglesia o Sí. fuiste a otra iglesia? Sí, mucha gente pensaba que era como ahí una leyenda por ahí de que pasó por esta iglesia, pero no, yo sí iba a Rey de Reyes todo ese tiempo, o sea, sí, consideraba mucho, pero iba mucho al culto de las 7, cuando existía el culto de las 7. Ah, en la noche. Sí, me tocaba de que a veces ir, incluso había culto a las 6, Ujú. 6:30 creo. En inglés. No, a las 6 había otro culto, o sea, a las 6 y después 7:30. cultos. Sí, eran varios Pues cultos. eres un veterano de... Entonces, me tocaba ir, nos cambiamos de sede, de campus, y me tocaba también ir, incluso cuando había en la tarde. Pero sí, o sea, al mes, por que sí faltaba de que uno. Lo que sí, de que a reunión de jóvenes me tocó ir a brigada, todo brigada, o sea, ese prime está Sí. muy chida esa etapa. Pero ya, así mis andas, ya fue cuando me desconecté, o sea, ya no fui a la reunión. Sí. Sí, hasta, fíjate, curioso, en mi carrera, le dábamos raite, pues pasábamos por la universidad, si íbamos a alguien con el uniforme, pues íbamos porque nos tocaba ir hasta el Ángel de Año, hasta casi, Sí. rumbo a Tezistán. Sí, lejísimos, lejísimos. Entonces tocó que le dimos raite a una chica, estábamos un amigo y yo, Chava, y yo le dimos raite a una chica y resultó que esa chica iba a Rey de Reyes. Brenda Villado. Brenda Pillado, Sí, sí. ¿verdad?
Saludos a Brenda Pillados. Saludos. No creo que lo vea nunca, pero Sí. si lo ve, pues saludos. Entonces, ya, o sea, tomando en cuenta, pues ya me dijo de que no, pues deberías de que regresar a la reunión, que no sé qué, etcétera. Ujú. O sea, resultó que conocía a toda la gente que pues A todos yo los ubicaba, amigos, a las porque personas que conocí. sí fue una generación, se puede decir como nueva, con la cual yo no conviví mucho Sí. en ese lapso de 2012, 2015, 2016. 2015. Entonces regreso, pues ubicaba yo a More, pues. Sí. Y fue cuando More y yo sí, pues hicimos clic, me empezó a discipular y tal cual me empecé a integrar ya al grupo de El lleno. grupo, sí. Fue cuando nos empezamos a juntar ya más. Nos Josu, reencontramos. More. Sí. De hecho, Alex es miembro fundador de Siervos Inútiles. Porque empezamos este proyecto entre los 4 jinetes originales, que básicamente es Josu, Alex, More y yo, pero porque luego llegó la pandemia y ese proyecto pues no avanzó. Pero pausa, renació, pero Josu y yo nos relegamos, o sea, tal cual, o sea. Renació en Gracia sobre Gracia, que nada más era More y yo. Ah, sí. Sí, y ya luego lo abandonamos. Nada más hicimos como 5 episodios, creo. Y luego, ya justo ahora empezamos Siervos Inútiles con el buen Josh. Con presupuesto, equipo, todo, excepto el Ya de Josu y que el Alex. cámaras y lives Sí, y ¿no? todo. Pero mira, aquí está nuevamente, ¿no? Ya lo van a empezar a ver seguramente más participativo en los episodios. Pero le estamos dando espacio porque se acaba de casar, obviamente, que consiente a tu esposa, hermano. En eso andamos. Muy bien. Oye, y a lo largo de todos esos años, hermano, ¿cómo has visto que Dios, o sea, qué cosas ha cambiado Dios en tu vida? O sea, ¿cómo crees que has ido madurando en tu fe, experimentando más el amor de Dios? Porque obviamente no eres el del 2007, no eres el del 2011, no eres el del 2015. Estamos en el 2026. Pero a través de todos esos años, pues has visto la mano de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que más Dios te ha enseñado en todos estos años, hermano? Creo que me ha enseñado, y sí, lo agradezco infinitamente, el tema de que ya no veo la gracia solamente como algo encapsulado nada más a la salvación, sino como todo el aspecto de la vida del cristiano. Ayer estaba analizando un versículo de este pasaje que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y básicamente todo lo que tenemos, pues es gracia, hermano. La salvación es gracia, la fe es gracia, el arrepentimiento es gracia, tener una familia es gracia, tener un hogar donde vivir es gracia, tener que comer es gracia, tener trabajo es gracia, tener transporte es gracia. Básicamente, si lo vemos bajo esos términos, todo lo que Dios nos permite tener y ser, pues es gracia, ¿verdad? Sí. Entonces, como que a veces como cristianos se nos olvida, ¿cierto? Sí. Y al contrario, pues es recordar lo que Cristo hizo y vivir bajo esa gracia, ¿cierto? O sea, simplemente pensando, o sea, en 3 cosas, supongamos la vestimenta, tu transporte y la comida, ¿no? Supongamos. Lo puedes disfrutar de una manera extraordinaria, o sea, lo puedes disfrutar, gozarte de eso y estar con ese contentamiento. Amén. O sea, 100%. Amén, hermano. Padrísimo. Oye, amigo, hace ratito me comentabas que estudiaste fisioterapeuta, ¿no? Sí. Pero hoy estás en otra cosa. ¿Cómo procesaste ese cambio? O sea, ¿sentiste como un shock de decir, ay, estudié esto, pero no lo estoy ejerciendo? ¿Cómo procesaste esa parte? La parte de decir chin, o sea, ¿por qué o qué hubiera sido, etcétera? Creo que se me facilitó y no fue tan marcada porque no la ejercí tanto tiempo. Creo que si lo hubiera ejercido más tiempo, si hubiera sido como, obviamente, más conocimiento, más formación, más orden, mejores diagnósticos, mejores pronósticos, tratamientos, etcétera. Y al dar ese cambio sería como que chino, o sea, pues ya estaba formando algo, ¿no? Pero considero que sí, ejercí un año, tal cual fueron 2 años como de limbo, y sí surgió la necesidad de trabajar en el negocio familiar. Entonces fue como de que, bueno, pues ya estoy haciendo algo que debo de hacer, que es trabajar. No estoy haciendo un mal en trabajar en el negocio familiar porque pues sigue el linaje, ¿no? Exacto. Entonces, digo, y más aparte que estaba, o sea, con mi papá, o sea, de una manera como de que, pues puedo honrarlo en ese sentido. Claro, y también conectas con tu papá en sí, esa parte. Entonces digo, bueno, ya no está como que tan presente esa parte de terapia, digo, bueno, lo dejo. Claro. Lo que sí me pesa, o sea, es como esa parte de
el sacrificio de mi papá en esa carrera, pues que me Claro. dio, o sea, porque tocó su trabajo, su dedicación, su tiempo, o sea, fue para nuestra familia y pues para que yo tuviera una licenciatura, o sea, para que Claro. un año de trabajar y no, ¿sabes qué? Pero sigues, o sea, esos conocimientos te sirven hoy, por ejemplo, o sea, te siguen sirviendo. Sí, pero creo que en lo muy esencial, Claro. en lo muy básico, se puede decir. Entonces no fue mal, hermano. Entonces, Sí, no. Está bien. Como por ejemplo, Suri, pues tú sabes que es nutrióloga. Ahorita ya no está ejerciendo porque está full con la maternidad. Pero el hecho de que no esté ejerciendo no significa como que no funcionó lo que hizo. Porque pues lo refleja en nuestro día a día, ¿no? El cuidar nuestras dietas, nuestra salud, nuestra alimentación. Que por cierto ya nos vamos a empezar la dieta full porque ya Sí. hace falta. Pero entonces, pues básicamente esta parte, ¿no? O sea, lo que Dios permitió que viviéramos, pues para algo sirvió y sigue sirviendo en cierto sentido. Sí, porque incluso mencionando lo de Brenda, o sea, que me comentó de volver a la reunión, o sea, fue ese parteaguas en el que pude regresar de lleno y integrarme con jóvenes, Claro. O sea, cómo cambiaron las Que cosas. incluso fue en ese... Tal vez, pues, o sea, qué padrísimo. ¿cómo lo podemos ver? O sea, a lo mejor simplemente La esa inversión providencia de del ese Señor. tiempo fue para que se diera ese momento. Para que se diera ese momento y regresaras a la senda. Sí. Así mi senda. Bueno, No, a la senda del Sí, Señor, sí. pues. Va, amigo. Oye, ¿y cómo dirías tú que glorificas a Dios ahora en esta nueva etapa, pues en el trabajo, en la familia? ¿Cómo llevas esta parte pues de honrar al Señor en el contexto en el que estás hoy? Creo que en el contexto familiar, para los que trabajan en un negocio familiar, con su familia obviamente, tiene sus pros y sus desventajas como cualquier otra cosa, pero sí es un tema en específico porque ya, o sea, tu papá, en tu caso es tu papá, en el trabajo es tu papá, pero también tu supervisor, tu patrón. Tu jefe. Sí, entonces ese equilibrio puede salir bien o a veces delicado, entonces es pues atenerte, o sea, honrarlo como padre, como pues en obediencia como patrón. Claro. O sea, hallar como ese equilibrio y pues a veces ves, o sea, tu papá, tu mamá, tu hermano, etcétera, como modo trabajador, o sea, Sí. ya lo ves como en tu casa. De que hay que a lo mejor sacar resultados, ¿cierto? Sí, lograr no. objetivos, Sí, lograr ventas. Sí, o cosas que ves, o cosas, o sea, roces que ya se trabajan diferente ahí en el negocio. Claro. Entonces es interesante, es una dinámica en la que tiene mucha oportunidad pues de perdonar, Sí. de tener como que ese control, Sí, o sea, esa humildad, paciencia. Y creo que es una manera en la que, en el caso con mi papá, o sea, puedo honrarlo, o sea, de muchas maneras. Y ya el tema con clientes, con trabajadores y con pues tal cual la gente que va, es en lo práctico, o sea, de que la báscula, o sea, Se la ajusta. gramos por gramos, desde que si me equivoco, pues mencionarlo, o sea, sí, de que acomodar las notas, etcétera. Porque me ha pasado de que cobro de más y llega el cliente que, oye, me cobraste, me digo, qué pena, o sea, decir esta ratota ahí. Sí, claro, claro. No diga ratota. Pero no, o sea, son errores, o sea, porque Claro. hay veces que sí cobro de menos, o sea, se me pasan muchas cosas. De repente se van cosas muy básicas que yo, chino, o sea, ya le Claro. perdí tanto en esta nota por no fijarme, pues, incluso por no escuchar. Entonces, de esa manera, o sea, tener ese orden, obviamente con la mayordomía, o sea, de una manera en la que pues se honra sí o sí, Claro. está implícito ahí en la escritura, pero pues todos esos detalles tal cual, o sea, y fíjate que últimamente me ha costado porque no soy tan expresivo ni tan, se puede decir como que carismático, o sea, sí 100% Sí. full con la gente, pero con el cliente debes de ser ameno. Entonces, Sí. creo que es algo que se me dificulta, pero digo, no, o sea, debo ser pues el testimonio de Jesús en todos los aspectos de la vida. Claro. Pues, no puedo estar bien amargado haciendo cuentas nada más. Pero pues tú debes ser, o sea, ameno y estar Claro. al corriente con tus clientes. Entonces, Sí, mostrar creo la que es lo que- integridad, respeto. sí, me ha costado ser más como ya intencional en el ser más como que amable. Claro. Digo, no cotorrear por cotorrear, pero sí ser más. Sí, pero en la dinámica con el Sí. cliente que tenga como esa chispa, ese gusto de, ¿cómo me...? Exacto. O sea, cada vez que vengo aquí paso un buen rato, ¿no? Sí. Nada de que, gracias, buenos días y ahí está su nota, ¿no? Que pasa mucho. Pero sí trato de, o
sea, de trabajar eso, creo que sí el Señor pues sí, me ha puesto varias pruebas así muy específicas, pero en el que se debe de, pues sí, debe de ser. Porque Dios trabaja en todos lados, ¿cierto? Sí, ¿no? O sea, pule nuestro carácter. Y sí. Qué padre lo que estás haciendo ahí. ¿Cuántos años tienes ya full ahí en el negocio? Se puede decir que desde el 2020. Okay. La verdad yo iba y me manchaba porque de que me ponía a ver los horarios y de que si tenía pues algo hijo que de hacer. patrón, pues ni modo que no aprovecharas en su momento. Y no, si a veces lo pienso digo, chill. Pero bueno, ahorita que estoy de lleno, digo, bueno, Claro. tan siquiera tuve ese tiempo de como de disfrutar, por así entre decirlo. mini, entre ahí trabajar. Pero full, sí, 21, 22. Porque yo tenía reparticiones. Entonces me dedicaba más a las Pues reparticiones. en pandemia iniciaste como ese Sí. emprendimiento, ¿cierto? Sí. O sea, empecé a repartir. O sea, tuvo su plan en esa etapa. Pero ya sabía que mi papá, pues obviamente sí necesitaba descansar más. O sea, entonces Claro. bueno, o sea, de lleno lo dejo un poco más lo de las entregas y 50-50. Hasta que un día dije, no, o sea, es una cosa u otra. Entonces me quedé lleno, o sea, con mi papá. Ya él descansa más, pero gracias a Dios. O sea, donde se la lleva más tranqui, pues ahí andamos. Excelente, hermano. Cuando gusten. Oye, sí, cuando gusten, ahí en el Abastos, calle, ¿cuál calle? Lechuga 26-17. Lechuga 26-17, las mejores frutas y verduras. Ahí está, con el buen Alex. Con el buen toro, así, preguntan por el toro. Sí, ahí es con Acá. plátanos el toro. Entonces, Excelente. Oye, amigo, ¿y qué es lo que más te ha enseñado Dios sobre la provisión? Porque digo, entiendo que desde hace 4 años, más o menos, te independizaste, pero ahorita pues te casaste. Entonces ya tienes una familia que depende de ti, hermano. Entonces, como hombre, pues tenemos esta responsabilidad de proveer para nuestra casa. ¿Y qué crees tú que es lo que más te ha enseñado Dios sobre la provisión en esta parte? me ha enseñado mucho que siempre es a tiempo, o sea, siempre interviene a tiempo, o sea, en orden y lo que es necesario. Una vez pasó, estuvo curioso, que resultó que llegaron muchas transferencias, ¿no? Pagos por transferencias, y vi la cuenta y dije, o sea, pues qué chido, ¿no? O sea, joyísima, pues. Unas vacaciones de Mazatlán, Sí, no, o sea, dije, no, o sea, dije, gracias Dios, o sea, y de repente llega el recibo de luz. Entonces era el recibo de luz más unos impuestos que tenían que pagar. Claro. Y resultó que era casi la cantidad que estaba, pues. Entonces dije, pues bueno, o sea, pero digo, eso dije, o sea, en sí podía haber pensado, a lo mejor el vecino de bodega, o sea, a lo mejor tiene su Cheyenne, o de que claro. se la pasa de que en los races, etcétera. Se presta mucho, pues ahí. Claro. Provechito, pues, pero sí se presta mucho. Y digo, chino, o sea, esto ya lo tengo que gastar en esta cosa necesaria. Pero sí me puse a pensar esa vez, o sea, agradezco al Señor, que digo, o sea, el Señor mantiene ese negocio, pues. Amén. O sea, el Señor mantiene ese negocio y dice, o sea, se presentó esta necesidad para que el negocio siga. O sea, ahí está esta respuesta específica para que esto siga, pues prosiga. O sea, para que siga habiendo alimento, o sea, casa, o sea, transporte, o sea, vestimenta, todo. Y lo necesario, pues, en el tiempo que debe ser. Y digo, y Dios aún así nos ha dado, o sea, cosas que a veces ni pedimos. Que pedimos, sí, exacto. Nos o sea, da Dios más. es bueno, nos da más, nos da de más. Pero sí me ha enseñado mucho que Él, o sea, no nos tiene para, pues sí, para tener... acumular riquezas así para sin acumular riquezas sentido, a lo tonto. ¿no? Exacto. Sino siempre estar ahí presente en lo necesario para ver que Él tiene algo, porque si Él quisiera más, diera más. Y siempre da lo necesario, entonces eso me ha servido mucho. Amén, hermano. Qué gusto. Y sobre todo porque aprendemos, bueno, siento que Dios nos enseña a desarrollar fe, porque muchas veces es como que, ching, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cierto? O sea, tengo que trabajar más, tengo que hacer doble turno, pero el Señor provee, ¿cierto? O sea, uno dice, ¿de dónde va a salir? Y sale. Sí. O sea, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, ¿cierto? Sí, esa idea de ventas de transferencia, o sea, pudo haber sido de sobra de más, que se pueda quedar ahí ahorrando, pero se tenía que utilizar. Claro. O sea, era necesario. Entonces digo, Sí. o sea, y si sé que pasó, o sea, esa vez va a volver a pasar en algo necesario, entonces puedo estar confiado. Amén, amén. De que el Señor Sí, no nos o sea, va a dejar desamparados. Mateo, sí, tal cual. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermano. Amén. Sí. Qué padre, amigo. Oye,
Cuando eras más joven, porque estás joven, tengo entendido que participabas en un ministerio, ¿cierto? Servías de líder en qué ministerio, cuéntanos. Ya llegó la avanzada. No, fíjate que el Señor me permitió servir con jóvenes, sobre todo en la edad de, pues, de los 11 a los 15, de jóvenes de secundaria. Y Era difícil. sí, era difícil, malamente relegada creo a veces por la gente, malamente menospreciada. Subestimada. Sí, exacto, subestimada, pero sí muy, muy importante, como todas las edades, pero tiene su chiste. Pues. Claro. Pues es que es una parte de una etapa de desarrollo clave. Están con las hormonas a todo lo que da. Sí. Y sobre todo tienen muchas áreas de influencia. Entonces es bien importante que estén Sí. cimentados en Sí, la palabra, exacto. ¿cierto? Sí. ¿Qué aprendiste de esa etapa, amigo? O, bueno, primero, ¿qué disfrutaste de esa etapa? Y luego, ¿qué aprendiste de esa etapa? Disfruté mucho, que era una manera de aprendizaje así muy, muy práctica. O sea, que el Señor me venció mucho, o sea, en conocerle, porque me hizo darme cuenta de todas las deficiencias que tengo, o sea, tal cual. El que enseña aprende. No, sí, tal cual, Literal. Porque sí iba uno con una idea, con un plan, y pum, o sea, para nada. Se cambian los planes, o sea, de que se cancela tal cosa, de que no sale como es, y uno, o sea, aprende, o sea, a decir, bueno, o sea, Dios, o sea, por más que pensemos que es nuestro empeño, o nuestro ingenio, o sea, que viene a lo que me preguntabas, o sea, se aprende que, o sea, Cristo es el protagonista, Amén. Cristo es el que mantiene el ministerio, y Cristo es el que tal cual te forma, pues, para lo necesario para que se haga el ministerio. Entonces, sí digo, o sea, gracias a Dios por a lo mejor haberme al principio yo inclinado o iniciado una etapa de servicio, a lo mejor queriendo aparentar, queriendo a lo mejor rendir o ver que probarme a mí mismo, Claro. pues sí, o sea, golpe de contra pared, pues, sí, ¿no? O sea, pues tú ¿qué, pues? Sí. O sea, y como el Señor sí te nutre y te hace ver su necesidad de Cristo, pues. Amén. En el que tal cual A ti como el que enseña y el que recibe la palabra. Y a los chicos que tanto necesitan, ¿cierto? Sí. O sea, es algo curioso porque es algo en el que el chico recibe la palabra, uno la comparte, los dos son bendecidos de igual manera, pero el que hace el trabajo pues es el Espíritu Santo Es correcto. y dices, vato, o sea, qué impresionante, cómo a veces parecieran apariencias de que pues el típico líder, pero pues no, pues nada que ver. Pues. Claro. Y me imagino que viste cosas espectaculares en ese ministerio, amigo. Pienso, bueno, también en mi experiencia, a mí de las cosas más espectaculares que me ha tocado ver es como alguien a lo mejor que renegaba del evangelio, el Señor lo toca y se vuelve un cristiano ferviente, ¿cierto? Entonces, ¿te tocó vivir algo que tú digas, wow, esto me marcó en esta etapa que, o sea, vi el obrar de Dios, no sé, con algún chico, en alguna experiencia, en algún campamento, no sé, viste algo que digas, wow, esto, por esto valió la pena completamente el estar en este ministerio? Creo que vale mucho la pena en el tema, por ejemplo, de un amigo que, o sea, que tenemos, que recuerdo que a lo mejor iba, pues sí, de que invitado, o sea, a ver, etcétera, pero sí hubo un cambio, o sea, notable, tal cual, en el que fue borrón y cuenta nueva, o sea, como tal. O sea, por el caso de, o sea, de Josh, pues, Sí, que fue algo 100%. impresionante, pues, algo impresionante que dices, o sea, valió la pena. Y hoy un siervo inútil. Literal, o sea, a tal punto de que nos relegaron a José y a mí, y ya está el Yoshi, sí. Por eso valió la pena. Crack. Sí, pues tantas horas invertidas también en oración, en discipular, seguramente, etcétera, ¿no? Sí, fue impresionante. Aparte de todos los casos en los campamentos, por ejemplo, de brigadas y misendas, en el que muchos jóvenes que estuvieron de camperos se integraron al cuerpo ministerial, pues, Claro. siguen hoy en día. Siguen, O sea, de años. sirviendo al Señor, enamorados de Cristo, como Enamorados de Cristo, ya aquellas casados. veces que eran chicos, ¿no? Exacto. O sea, Amén, sí hermano. es algo que sí, o sea, compruebas y el Señor te lo afirma de que es Claro. su obra, pues. Sí, se voltea a ver uno y dices, pues ¿de dónde, no? Es correcto, amigo. Oye, pues padrísima experiencia ahí en el Ministerio de Adolescentes. Hoy estás sirviendo en el ministerio, estás como en pausa, ¿qué hace Alex hoy en cuestión ministerial o qué estás haciendo, amigo? Ahorita estoy en una pausa,
me casé, que dije, bueno, o sea, creo que es tiempo de, o sea, de parar, de mejor frenar un poco. También el trabajo me demandaba, por ejemplo, ya los sábados ya no podía estar libre. Entonces dije, bueno, o sea, creo que es parte de esta etapa en específico, o sea, ir formando pues, un hogar, y viendo cómo nos acomodamos en cuánto tiempo, cómo podemos tener esa dinámica en el matrimonio, para posteriormente yo saber dónde puedo, o sea, encajar en un servicio óptimo pues, sí, para las hermanas, para la iglesia. Entonces creo que sí, fue difícil, fue difícil parar. Ese justo te iba a preguntar, ¿te costó aceptar eso, amigo? O sea, que servir a Dios también es como saber cuándo parar. Sí, sí me costó. Porque ¿Qué te costó más, amigo? me costó el decir que, bueno, o sea, me salgo, pues le freno aquí. O sea, uno lo ve y dice, estaré tomando la decisión correcta. Pero digo, o sea, no tomar decisiones sin duda, o sea, simplemente saber tomarlo fe, o sea, decidirlo y saber que pues para una buena razón. O sea, no es como que uno... No está haciendo ya nada, ¿sí? Sí, de que ya me retiro. Sí. Pues no, o sea, nadie puede decir eso. Hasta aquí expira mi contrato. Sí, no, pues, sí, no, o sea, pero sí, a veces entra esos pensamientos legalistas de que sí, es que me salgo y, o sea, a lo mejor, ya no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ya, no sé, el Señor, o sea, no va a utilizar para ciertas cosas, o no sé, o sea, malamente uno se siente necesario. Eso. Y creo que sí, a veces dices, o sea, va a pasar algo. Sí, o cómo le van a hacer sin mí, ¿no? Sí, ¿no? Y uno lo ve al día de hoy y dices, no, o sea, pues para nada. Porque la obra es del Señor. La obra del ¿verdad? Señor, sí. ¿No? Él la prospera, Él levanta a las personas. Sí. Y ¿cómo es tu servicio al Señor? Pero ahora ya estando casado, o sea, en tu matrimonio. ¿Cómo lo has experimentado? Digo, tienes 2 meses, pero ¿cómo has visto esta parte de, pues, de amar al Señor en tu casa? Buena pregunta, ¿verdad? Está ruda, pero... Top 3 preguntas más rudas de esta noche. Sí, ¿no? Creo que servicio relacionado con el favorecer a mi pareja. O sea, para que sea de bendición. O sea, lo que yo pueda hacer, lo que yo haga que ocasione una bendición para ella. O sea, por ejemplo, en su relación con el Señor, en su santificación, etc. O sea, todo lo que yo pueda decir o pueda hacer para que eso se favorezca, creo que es la clave de ese servicio. Amén. Y digo, ahorita suena como de que, o sea, sí es cierto, no sé qué, pero pues nada, o sea, la práctica es diferente. En la práctica es difícil. No. O sea, eso es como ese llamado, pero sí, o sea, por ejemplo, empezamos muy, bueno, ahorita ventaneando nuestra situación, pero sí empezamos, que en racha, ¿no? De que nuestro profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente, de que cansancio, bueno, mañana. Más de una semana y puede que pase que no hemos leído, o sea. Claro. Y eso, o sea, por ejemplo, me comentas a mí, o sea, ¿cómo puedo yo servir? Pues yo teniendo esa iniciativa, o sea, más como varón. No es como más como varón, pero, y pues tengo esa responsabilidad de, si no ha pasado es por mi responsabilidad. Claro. Entonces creo que ese tema de servicio es como en esas ocasiones especiales en las que se debe propiciar nuestra santidad como matrimonio, sobre todo la de mi pareja, pues ya. Claro. Digo, ya al fallar en eso, o sea, digo, se refleja. Sí. Se refleja machín, o sea. Entonces sí es algo serio, o sea. Sí. Porque digo, en el ministerio hay gente involucrada, son varias personas. Aquí somos nosotros dos. Claro. O sea, es un tema específico. Nos vemos todo el día, ¿no? Exacto. Es como, sí. O sea, sabemos de lo que cogíamos, que no cogíamos. Mis decisiones ya pues están relacionadas con lo que esa decisión va a implicar para mi pareja. Entonces, claro, ya no es mi decisión, es una decisión que tengo que considerar que sea para los dos. Que luego también está esta parte de no ser egoísta, ¿cierto? Porque a veces solemos pensar, porque venimos de una dinámica en la que pues somos yo, pero ya cuando te casas, pues ya no eres tú, más bien ya tienes una prioridad y tenemos que aprender como a desprendernos de esta parte de ya soy yo, pues, o sea, buscar el beneficio de mi esposa, y ya cuando tienes hijos, pues buscar el beneficio de tus hijos antes que tú, pues, ¿cierto? Sí. Entonces, la sacaste del estadio, hermano, con ese comentario. La verdad que, pues yo creo que es una exhortación para todos los que somos hombres, esta parte
pues de amar y buscar la bendición hacia nuestras esposas y hacia nuestros hijos para los que son papás, y cómo como hombres, pues sí es nuestra responsabilidad, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a orar, o vamos a leer, vamos a escuchar una predicación, vamos a poner unas alabanzas, ¿cierto? Como esta parte, pues sí, que como hombres nos toca sacar la iniciativa, tener la iniciativa de guiar a nuestras familias hacia el Señor, porque al fin de cuentas somos pastores de nuestro hogar, ¿cierto? Y Dios nos pidiera cuentas. Entonces, tremenda exhortación que te mandaste, hermano, ¿eh? Es que sí, Tremendo. está ruda, pues, porque... Sí, O sea, ya se implica de que si no están en mood, si hubo un roce, sí, la típica de que, pretexto, o sea, específico para no tener hoy sí, estudio y qué chido, ¿no? Cada quien dormir. sí. Pero no, o sea, Qué no, reto, la verdad, qué reto, la verdad. pero interesante. ¿Qué verdad del Evangelio entonces crees que podemos, como recordar, como para pues, animarnos en esta parte que estás viviendo, amigo? ¿O qué verdad del Evangelio generalmente traes a la mente cuando, pues sí, para sobrepasar las dificultades del día, trabajo a lo mejor, la casa? ¿Qué es tu ancla que te da esperanza y que te dice, vamos a seguir adelante? Creo que una de las cosas que he escuchado mucho que menciona un pastor, Paul Tripp, o sea, Bueno, son GOAT, es que tal cual tu mayor problema ya está resuelto, o sea, el problema o sea, del pecado en sí, o sea, esa muerte, esa incapacidad, todo eso que pues, te mantenía sin esperanza, sin vida, sin aliento, claro. ya está solucionado, vato. O sea, ya tal cual está hecho, ya está hecho. Entonces, por más que tengamos, bueno, yo tenga mis problemas, mis desánimos, mis tal cual preocupaciones que muy seguramente se vendrán el día de mañana, Claro. no se compara con ese problema, pues, o sea, el pecado. Y ese mismo problema ya se erradicó, o sea, ya quedó saldado. Entonces creo que creo que es la única y gran esperanza que tenemos, o sea, ya está salvado en Cristo, pues. El problema más grande, Ya está Cristo hecho. ya lo venció, Cristo ya lo pagó. Cristo ya lo venció. Creo que eso nos pone en piso de decir, bueno, ya pues, estoy vivo, o sea, Amén. o sea, ya otra preocupación, ¿qué puede ser? Exacto. Entonces, eso es lo que me alienta mucho, o sea, desde que lo escuché dije, sí, es cierto, o sea, lo que me enseñaba tal cual Pablo en 1 Timoteo, o sea, 1:15, o sea, sí, o sea, Cristo murió por los pecadores, del cual yo soy el primero, y murió por mí, pues. Entonces, creo que es eso, hermano, y creo que el consuelo de que, como mencionábamos, o sea, los atributos del Señor te ayudan mucho para entender tus situaciones, pues. Sí. Entonces, si el Señor permite algo, lo permite en su bondad y justicia, o sea, su sabiduría. No lo permite porque te la mereces, no te lo permite porque es que te manchaste esta vez, no, o sea, lo permite conforme a sus estándares de quién es Él. Exacto. Entonces yo puedo tener ese consuelo, o sea, decir, bueno, esto me está pasando, pero un Dios que es bueno y justo lo está dejando pasar. Amén. Y me va a funcionar para bien, o sea, como dice Romanos 8. O sea, entonces creo que es un consuelo, o sea, tenemos un Dios que actúa conforme a quién es Él y no conforme a nuestras situaciones que están pasando, de cómo somos nosotros, si no, pues estamos felices. Sí, Eso me da mucho consuelo, la neta. Esta parte de que dice que, pues sí, justo Romanos 8, de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y si su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí, entonces eso quiere decir que, pues todo lo que me suceda está bajo su control y puedo tener consuelo y ánimo en eso, ¿no? Sí. Entonces, padrísimo, hermano, que te estás tratando unos factos durísimos, ¿eh? Excelente, hermano, muchas gracias por compartirnos esa parte. Y última, bueno, me quedan aquí 2 preguntas que tengo, amigo. Quiero, porque esta se lo vamos a pasar a Andy, esta parte. Necesario. Esperaste años, hermano, para casarte con la mujer que amabas. La cortejaste muchos años. ¿Qué te enseñó Dios en ese tiempo? En la espera. Creo que esto pasa top 1. Pero, ¿qué me enseñó en ese proceso, o sea, de espera? Creo que me enseñó, o sea, viéndolo atrás, o sea, su providencia, me enseñó a que a lo mejor en ese no que yo pensaba que era no, o sea, que para mí era, pues sí, que pues algo muy gacho, ¿no? De a lo mejor esperar de que desarrolle el personaje, claro. etc. Creo que
me enseñó que Él aún así sigue siendo Dios y hay razones necesarias para yo no estar en ese autosabotaje, pues, Claro. o en esa espera de una situación. Porque a lo que íbamos, o sea, casi siempre estamos a la espera de una situación, a lo mejor, no sé, si tienes un plan, o sea, vives esperanzado en ese plan, ¿no? De que suceda, de que ya cuando tengas, no sé, tal cosa, de que a lo mejor un hogar más grande, es una vacación, de que al final de año, uno se esperanza en eso, de que hasta que llegue eso, ¿no? Y creo que nos perdemos ese inter de que lo que está pasando en el inter, momento. disfrutar el momento. Y cuando pasa ese momento, o sea, el peak moment, o sea, que estás esperando, pasó y dices, bueno, ya, o sea, pasó, ¿no? Pero todo lo que ves atrás, ¿no? O sea, es impresionante, pues. Y volteas a ver atrás, Dios estuvo presente en que, por ejemplo, acá el negocio no se cayó, comí tal cual todos los días, tuve un ministerio, tuve amistades, o sea, impresionantes. Sí, me lo hago. O sea, aspectos del Señor en cuanto a sus atributos, soberanía, no los hubiera tenido de una igual manera si a lo mejor hubiera obtenido eso que quería antes. Claro. Entonces, por lo tanto, ese proceso era necesario, o sea, tal cual. O sea, sí o sí tenía que pasar. Amén. Entonces, sí. Dios te permitió vivir todo eso para llegar a ese punto luego. Sí. Porque ya estabas preparado. Sí, sí tenía que ver ciertas cosas, sobre todo mías. O sea, de decir, pues es que, bro, o sea, no eres tan good como piensas, Sí, pues, claro. o sea, tranquilo, o sea, un golpe de realidad. Y creo que sí era necesario, o sea, de ser dependiente del Señor, aprender a ser dependiente del Señor. Amén. Y aceptar ese, o sea, espérate, pues, o sea, Claro. espérate y disfruta todo lo demás que era demasiada bendición. O sea, yo pasé un momento muy, muy chido, o sea, con mi familia en ese tiempo, pues. A pesar de que mi familia, o sea, tuvo como un evento canónico medio ahí turbulento, pero fue yo creo que de los años que más me llevé muy chido con mi hermana ahorita que está casada, y que tuve la oportunidad de viajar más con mi hermana de allá, que ahorita ya casado un año anterior, no he tenido tantas veces, o sea, no he tenido tantas oportunidades de ir con ella. Claro. Y en ese tiempo era como de que, ¿quieres ir? Vete, o sea, compra los vuelos. Sí. Y lo que te decía, ahorita ya no, o sea, ahorita ya... Sí, porque ya estás en otra etapa. Estoy en otra etapa, sí. Vato. Entonces, sí. Esa etapa, luego, y volteé a ver atrás, estuvo muy jodido. Sí, claro. Y yo estuvo presente. Sí, que a lo mejor cuando estabas viviendo esos momentos no es como... No es como, ¿por qué no llega ya este momento, cierto? Sí, Vato. Pero ahora ves el pasado y ves que todo eso fue necesario para hacerte el Alex que eres hoy. Ya más maduro, más centrado, más más consciente de a lo mejor otras cosas que antes más joven no veía, ¿cierto? Entonces, pues es parte del proceso del Señor. Y esa respuesta de esta pregunta final, creo que, fíjate que, y bueno, si estás escuchando, alguna vez escucha esto, un amigo, Dani Camacho, se le mando un gran abrazo. Hace como 2 semanas me estaba comentando algo similar, que decía cómo es que Dios en su bondad permite que los anhelos de tu corazón puedas vivirlos. O sea, claro. No es que Dios viva para tus anhelos, pero aún así Dios es tan bueno que te permite tener ciertos anhelos que uno puede tener. Y dice, gracias. Pero me comentó, ¿qué haces entonces cuando ese anhelo llega? Y Dios te dice, bueno, o sea, te echas a la hamaca, te pones pilas, o sea, lo dejas pasar de que dices, bueno, tanto tiempo que pensé esto, me preparé para que ya lo tenga, y es como que, bueno, ya lo tengo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con las bendiciones que el Señor nos da? Claro. Y sí me puso a pensar, y dije, no, pues con mayor razón debo ser buen mayordomo con esta bendición, ¿no? O sea, a darle con todo, o sea, como lo que mencionábamos, o sea, ver por nuestro matrimonio, por nuestra santificación, dar testimonios ante la gente, de comportarnos en una situación de un problemilla que tengamos, claro. Saber relacionarnos con la gente, que vean un buen testimonio. Es como, no sé, llegar, no sé, a las grandes ligas, etc. Pues llegas para ser titular, ¿sí me entiendes? Claro. Que yo creo que mencionaban algo así en un podcast, algo así de ser titular al ser la banca. Pues de que, ¿por qué tanto te preparas? Pues para poder ser titular. Claro. Entonces no puedes dejar al pasado decir, no, pues que el pasado fue mejor porque me formó, etc. No, o sea, sí fue chido, necesario, pero ahora en el presente, o sea, eso te formó para que hoy lo vivas en más prime, pues. Sin duda. Entonces creo que sí, es como micha y micha, pero el presente debería ser más que, lógicamente, que el pasado. Amén. A mí me gusta mucho esta frase de
porque la gente suele decir de que era feliz y no lo sabía, que es como muy típico, ¿cierto? Pero hoy podemos decir, era feliz, hoy lo sé, pero hoy sé que también soy feliz. Voy a disfrutar mi casa, mi esposa, mi familia, mis hijos, o sea, todas estas bendiciones que el Señor me permite, pues ya estoy consciente de ello, voy a disfrutarlas porque en su bondad el Señor me permite gozar de ello, ¿cierto? Entonces, pues qué padre ya que puedes decir eso, hermano, la verdad que palabras muy hermosas y ojalá Andy las pueda escuchar, que es gozar, pues, gozar de esta etapa que el Señor les está permitiendo vivir y pues padrísimo, hermano, gloria a Dios. Gozar y echarle, pues, exacto. Crecer. Sí, ¿no? Muy bien, amigo. No sé, igual, algún comentario final que quieras hacer, algún consejo que quieras, no sé, dar a los jóvenes que están más chavos que nosotros de cara al futuro, de acuerdo a la experiencia que te ha tocado vivir. Difícil dar la conclusión, pero... Top 3 de preguntas. Sí, no, otro top 1. Pero mira, creo que como comentábamos, el tema es conocer al Señor, o sea, conocer al Señor, gozar del Señor. Y algo que me gusta mucho que comenta John Piper es que, o sea, el objetivo de ser un hedonista cristiano, o sea, es buscar el gozo en el Señor y buscar ese placer en el Señor, pues. Deleitarte. No está peleado el placer con estar glorificando al Señor en obediencia, debe ser lo mismo, pues. Entonces, hay deleite y estamos creados para ese deleite, o sea, no sé por qué lo ignoramos mucho y nos guiamos más en el como esa deuda, claro, mental que tenemos, que nos impide vivir el momento, pues. O sea, creo que sí es importante glorificar a Dios, o sea, en todo lo que hacemos, o sea, es esencial, o sea, vivir tal cual para Él, gozar de Él, o sea, para siempre, sí. O sea, que está escrito, o sea, y aplicarlo en cada aspecto de tu vida, o sea, sí, tener ese consuelo en el Señor. Y sí, pensando por ejemplo un versículo que podemos como concluir, o que lleva, o sea, al tema, es el Salmos 27:14, es que espera en Jehová, ¿no? O sea, Él hará su obra, pues, como tal. O sea, espera en Él, o sea, de Él depende prácticamente todo, o sea, nuestro accionar está junto con pegado de su soberanía. Entonces, pues, ponte pilas, pues hay que ponernos pilas, o sea, activarnos a honrarle y descansar en que en obediencia, pues prácticamente ya estamos haciendo nuestra parte. Ya el Señor, pues, ya responderá. Amén, hermano. Sí, no, entonces, a ver. Gracias por compartir y, pues, hermano, Dios te bendiga, crack. Amigos, pues este fue el episodio de hoy. La verdad que espero que haya sido de bendición, que haya sido de bendición el hecho de que conozcan a Alex un poquito de su historia. La verdad que es un amigo invaluable, increíble, desde el 2011 ya éramos amigos. Entonces, pues amigo, que el Señor te bendiga. Gracias por aceptar esta charla y pues ahí dejen sus comentarios, amigos, ¿qué les pareció esta charla? Yo creo que fue súper edificante, pero nos vamos a estar viendo en un siguiente episodio. Vamos a abrir esta sección de tener conversaciones con diferentes personas cristianas que estoy seguro que van a sumar muchísimo, pues, o van a enriquecer muchísimo a nuestra vida cristiana también. Les mandamos un fuerte abrazo, amigo, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios principalmente, al Señor sea la gloria. Entonces, un abrazo y nos vemos a la próxima.